Una vez más estoy aquí con ustedes para que abordemos un tema muy importante. Porque es importante, porque de ello depende muchas cosas que le van a suceder a los creyentes que creen. Le puedo decir ficción, no es una realidad. Y a mí me interesa, porque vivo esta generación, exponer verdades que he aprendido. No las quiero llevar conmigo a la tumba, sino que quiero dárselas. Y usted decidirá si va a creerlo o no. Usted tiene libre albedrío. Cuando uno predica o enseña en estos lugares, uno no impone nada. Yo no estoy imponiendo nada, yo estoy poniéndole cosas maravillosas que he descubierto en la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre la doctrina del rapto. ¿Es realidad o es ficción? La doctrina ampliamente popular de un rapto pretribulación gira en torno a 4 doctrinas básicas. Profundícense en esos, escudriñenlas y vamos a encontrar fallas. Primero, aunque los judíos rechazan al Mesías, siguen siendo el pueblo elegido de Dios. Por lo tanto, el Padre tiene que cumplir todas las promesas que le hizo al antiguo Israel, porque el Padre siempre cumple sus promesas. Segundo, la salvación ha ocurrido de diferentes maneras en diferentes momentos. Por lo tanto, los cristianos de hoy son salvos de una manera diferente a como lo eran los judíos y otras personas antes de la cruz. A esto se le llama dispensacionalismo. Tercero, la semana 70 de Daniel 9 señala un periodo de 7 años durante el cual ocurrirá la gran tribulación. Cuarto, Dios no permitirá que la iglesia sufra su ira durante la gran tribulación. Él lo llevará al cielo. Todos los predicadores hablan de esos puntos y lo hacen énfasis. Alducin, todos esos que creen en el dispensacionalismo, hacen prácticamente esa una doctrina de realidad. Bueno, los defensores de esta teoría entrelazan estos 4 conceptos en un conflicto divino que el Padre resuelve con un arrebatamiento previo a la tribulación. Básicamente el escenario es este. El persistente rechazo de Israel a Jesucristo como Mesías impide que Dios cumpla sus promesas. Por tanto, cuando termine el tiempo asignado para los gentiles, Dios repentinamente quitará a la iglesia de la tierra. Cuando los judíos descubran que 200 de millones de cristianos faltan en la tierra, el rapto, 144.000 judíos se convertirán al cristianismo y ellos, 12.000 de cada una de las 12 tribus, irán por todo el mundo proclamando el evangelio de Jesús durante la gran tribulación. Así muchos incrédulos recibirán la salvación a través de los judíos y serán salvos por Jesús en la segunda venida. Visible ya, pues. Para muchas personas este escenario tiene mucho sentido. ¿Sí? A mí me causaba sensación eso y por eso lo prediqué por muchos años. Pero después de escudriñar, pues me di cuenta que no es una realidad, es una ficción, una mentira. Todo sale tan completamente. La iglesia no se verá afectada por la gran tribulación. Israel se convertirá al cristianismo después de que la iglesia sea arrebatada y Dios podrá cumplir todas las gloriosas promesas que originalmente hizo a la nación de Israel. Antes de continuar necesito hacer varias declaraciones. Primero, como seguidor de Jesucristo, mi oración durante muchos años han sido: Señor, no me importa cuál sea la verdad, solo quiero saberla. No me importa dónde me lleve la verdad ni lo que cueste, solo quiero entender tu palabra y tus enseñanzas. En otras palabras, quiero que sepas desde el principio que al abordar este tema no tengo ninguna razón para exaltar o disminuir la doctrina del rapto. No represento a una organización religiosa ni pertenezco a ninguna, por lo que no tengo una posición que hacer valer o defender. La Biblia dice que debemos probar todas las cosas, 1 Tesalonicenses 5:21, para determinar si son realidad o ficción, y este es un resumen de la investigación. En segundo lugar, después de estudiar la Biblia durante 40 años, debo decir que la Biblia no es un libro fácil.
estudiar o entender. Los temas bíblicos son enormes e intricados y varios elementos de cada tema están dispersos de un extremo a otro en la Biblia. Debido a que la Biblia es completa y compleja, una biblioteca de 66 libros, existente entre los cristianos, mucha confusión y diversidad antagónica acerca de sus enseñanzas. El hecho de que hoy en día hay más de 240 denominaciones cristianas en los Estados Unidos, cada una de las cuales afirma tener y enseñar la verdad bíblica pura, prueba este punto. Entonces, dada la amplitud y el alcance de la Biblia, creo que un buen estudiante debería leer toda la Biblia varias veces antes de adoptar una posición firme sobre algunos de sus conceptos más difíciles. A lo largo de los años he observado que a los nuevos conversos les resulta útil ser guiados a través de la Biblia por aquellos en quienes confían, generalmente los pastores de la denominación que los llevaron a Cristo. Si bien no hay nada malo en este proceso, el problema es que hoy pocos creyentes continúan buscando en las Escrituras verdades mayores que lo que ofrece su denominación. Pablo también observó este problema, véase Hebreos 5:11. En otras palabras, muchos cristianos confunden llegar a la verdad con unirse a una iglesia. El resultado final es que muchos cristianos se vuelven complacientes después de ser salvos y creen que aprenden más sobre Jesús y su palabra es opcional. Esta mentalidad es desafortunada pero común. Cuando escucho a un cristiano decir, lo único que importa es mi relación con Jesús, se traduce para mí, eso lo digo cada día cuando yo hablo de estos temas. Y se traduce de esta manera, yo tengo mi boleta al cielo. La mayoría de las veces esto indica que el cristiano ha cerrado su mente a verdades mayores y esencialmente ha terminado su investigación de Dios y su palabra. Problema espiritual. En tercer lugar, todo el mundo, incluyéndome a mí, aborda el estudio de la Biblia con prejuicio y predisposición. Por ejemplo, el prejuicio puede ser cultural. Esto significa que nuestras opiniones básicas sobre Dios fueron absorbidas de las personas que vivían a nuestro alrededor. El prejuicio puede provenir de una formación religiosa. Esto significa que fuimos criados por padres que pertenecían a una fe particular, por lo que somos más propensos a adaptar ideas religiosas que se alinean con las opiniones de nuestros padres. Y el prejuicio puede ser tan simple como la arrogancia y el ego. Esto significa que cualquiera que no entiende la Biblia como nosotros es irremediablemente estúpido. El problema es que la mayoría de nosotros no lo reconocemos. En consecuencia, muchas personas se acercan a la Biblia para probar sus puntos de vista en lugar de permitir que la Biblia les enseñe cosas que no quieren creer. Además, muchas personas no tienen el coraje de defender sus creencias solas y sufrir las consecuencias sociales que conllevan a ser religiosamente diferentes. El resultado final es que la mayoría de las personas tienden a permanecer dentro de las ideas religiosas en las que nacieron. Esto también es lamentablemente, pero comprensible. Por último, la verdad se prueba por la armonía que surge de la suma de sus partes. Esta afirmación es una verdad indiscutible dentro de toda la ciencia, incluida la teología. Pero el problema en toda la ciencia, y en la Biblia en particular, es la presencia de contradicciones aparentes. Por ejemplo, a primera vista, algunos pasajes de la Biblia sugieren que la gente arderá en el infierno para siempre. Y otros pasajes indican que los malvados serán quemados y los santos caminarán sobre sus cenizas. Muchos cristianos caen en la trampa de saltar los pasajes que les gustan y restar importancia a los que no les gusta. Eso es una tontería. Hay un propósito divino para los conflictos aparentes. El Señor quiere que profundicemos en su palabra para encontrar la verdad. Excavar requiere tiempo y mucho trabajo, pero buscar la verdad es gratificante. Y la búsqueda de respuestas armoniosas nos hace querer la Biblia de una manera que de otro modo sería imposible. Cuanto más profundizamos, más descubrimos, a menudo el tema se vuelve más amplio y más completo de lo que pensábamos al principio. Y finalmente, de la suma de todas las partes surge la perfecta armonía. Por supuesto, el Padre, el Eterno, no está en conflicto consigo mismo ni con su palabra, pero hay conflictos aparentes en la Biblia que tienen perfecto sentido de una vez que se conoce toda la Biblia. Si el estudiante de la Biblia entiende desde el principio que hay conflictos aparentes en la Biblia, es más probable que le dé a cada pasaje el mismo peso al tratar de resolver sus preguntas. En resumen,
he descubierto que la Biblia solo dará su significado deseado cuando la suma de todas las partes lleguen a ser armoniosas. ¿Por qué estoy profundizando en estos 4 asuntos? En pocas palabras, creo que las 4 doctrinas subyacentes que respaldan la teoría del rapto son defectuosas. Hay pasajes de la Escritura que se oponen a los fundamentos sobre los que se basan estas 4 doctrinas. Estoy convencido de que la doctrina del rapto, por maravillosa que parezca, es un frágil castillo de naipes, simplemente porque no está en armonía con la suma de todo lo que la Biblia tiene que decir sobre estos asuntos. Dejando de lado la teología por un momento, muchos cristianos han comenzado a preguntarse si era un rapto previo a la tribulación. Se pregunta si un rapto previo a la tribulación es demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué la última generación debería escapar de la gran tribulación cuando todas las demás generaciones de cristianos han sufrido en extremo por su fe? La historia dice que 9 de los 12 discípulos se convirtieron en mártires. Los romanos masacraron a decenas de miles de los primeros cristianos y millones de protestantes sufrieron persecución y muerte durante la Edad Media. Aún más convincente es que hoy en día todo el mundo ve cómo la tribulación aumenta en el mundo que nos rodea. En la mañana del 26 de diciembre de 2004, aproximadamente 275,000 personas murieron repentinamente en el sur de Asia. Un gran terremoto bajo el Océano Índico provocó un enorme tsunami que formó una pared de 40 pies, ahogando a 250,000 de personas. El 29 de agosto de 2005, el huracán Katrina devastó 90,000 millas cuadradas a lo largo de la costa del Golfo de Estados Unidos y más de 1,000 personas murieron. Una semana más tarde, el huracán Rita arrasó las costas del este de Texas y al oeste de Luisiana. Luego de cerca de finales de octubre, el huracán Wilma, el huracán más poderoso jamás registrado, devastó la península de Yucatán en México antes de azotar Florida y dejar 6 millones de personas en la oscuridad. El 8 de octubre de 2005 se produjo un gran terremoto en la región de Cachemira, donde se unen las fronteras de India y Pakistán. Este terremoto afectó la vida de 5 millones de personas y aproximadamente 80,000 murieron, 60,000 resultaron gravemente heridas y 800,000 personas no tuvieron refugio del clima invernal. Por si esto fuera poco, la gente sigue preocupada por un posible brote de gripe aviar viral, porque los epidemiólogos están muy preocupados de que el mundo entero puede estar al borde de una gran pandemia de gripe. Acuérdense lo que nos acaba de pasar, el COVID. Los científicos dicen que si el virus aviar H5N1 muta y se vuelve transmisible entre personas, la influenza podría matar a 100 millones de personas en tan solo 21 días. Entre 1915 y 1918 hubo un brote global de influenza que mató aproximadamente 40 millones de personas. En todo el mundo ya hay varios factores que indican que la Tierra está preparada para otro brote devastador. La intensidad y frecuencia de desastres naturales están poniendo nerviosos a algunos creyentes anteriores a la tribulación porque un número creciente de personas están sufriendo dificultades y tribulaciones ahora. Muchos predicadores creyentes en el rapto dicen que los huracanes, tsunamis y terremotos recientes son juicios de Dios. Pero el problema con este horrible evento es que las víctimas son tanto cristianos como no cristianos. Esto es inquietante. Si se supone que los cristianos deben escapar de la ira de Dios con un arrebatamiento previo a la tribulación, surge la pregunta, ¿por qué los cristianos no están escapando de la ira de Dios ahora? Si somos honestos, debemos admitir que los cristianos han sido perseguidos durante los últimos 2000 años. Realmente no habrá un arrebatamiento previo a la tribulación para la última generación de santos. La Biblia indica repetidamente que habrá una reunión de los santos que ocurrirá en la segunda venida. Note las palabras de Pablo. Según la propia palabra del Señor, os decimos que nosotros, los creyentes, que todavía estamos vivos, que quedamos en la tierra hasta la segunda venida del Señor, ciertamente no precederemos a aquellos, no iremos al cielo ante aquellos que se han quedado dormidos, muertos temporalmente, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después de eso, nosotros los que aún estamos vivos y que hayamos quedado en la tierra, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, los vivos se unirán a los justos que resucitaron de sus tumbas.
en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así nosotros, los muertos en Cristo y los creyentes que vivían en la tierra en el momento de la segunda venida, estaremos con el Señor para siempre. Por eso anímense unos a otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4 del versículo 15 al 18. Solo puedo comenzar a abordar las fallas de las 4 doctrinas en las que se basa un rapto pretribulación en este breve estudio. Mis pocos comentarios sobre cada una de las 4 doctrinas le darán un punto de partida desde el cual comenzar su propio estudio. Escudriñela. Sométase a esa dieta. Si desea investigar más de cerca, consulte las referencias proporcionadas. Doctrina número 1. En que los judíos rechazan a Jesús como el Mesías, siguen siendo el pueblo elegido de Dios. Por lo tanto, Dios tiene que cumplir todas las promesas que le hizo al antiguo Israel, porque Dios siempre cumple sus promesas. Esta es mi respuesta. La Biblia enseña que Dios cambió la definición de Israel al crear un nuevo pacto, Gálatas 3:29. Dice así: si soy de Cristo, escuche, entonces soy descendencia o esperma de Abraham y heredero según la promesa, Efesios 2:19. Por tanto, vosotros, los gentiles, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estos versículos indican que los judíos todavía son el pueblo elegido de Dios, pero los judíos ya no son una raza de personas, sino un grupo de personas que han aceptado al Mesías como su amo y Señor. ¿Te das cuenta? Todo lo que Dios prometió a Abraham será dado a quienes crean en Jesús. Doctrina 2. La salvación ha ocurrido de diferentes maneras en diferentes momentos. La doctrina del dispensacionalismo. Por lo tanto, los cristianos son salvos hoy de una manera diferente a como lo eran los judíos y otras personas antes de la cruz. Esta va mi respuesta. La Biblia enseña que la salvación siempre ha llegado a través de la fe. No hay dispensaciones con respecto a la salvación, según Hebreos 11. El primer hombre que murió, Abel, fue salvo por fe. Pablo dice claramente que la salvación no llegó a los judíos mediante la matanza de animales, porque es imposible que la sangre de los animales quite la culpa del pecado. Hebreos 10:4. La doctrina número 3 dice, la semana 70, que es muy importante que la estudie y entienda bien, porque de eso se le va a caer el castillo de naipes del rapto. La semana 70 de Daniel 9 señala un periodo de 7 años durante el cual tendrá la gran tribulación. Esta va mi respuesta. La Biblia enseña que la semana 70 siguió inmediatamente a la semana 69. La semana 70 comenzó en el año 27 después de Cristo y terminó en el año 33 después de Cristo, como se predijo. Jesús murió a tiempo, a mediados de la semana 60, 30 después de Cristo. Además, la misma Biblia enseña que la gran tribulación durará 1335 días, 3 años y medio, no 7 años. Daniel 12:12. La doctrina 4. Dios no permitirá que la iglesia esté en la tierra cuando su ira contra los incrédulos se derrame. Bueno, le voy a dar la respuesta. La Biblia enseña que los creyentes en Jesús no sufrirán la pena por el pecado, la ira de la ley, que es la muerte eterna. La Biblia también enseña que los discípulos de Jesús serán perseguidos y muchos serán mártires. Jesús dijo, os echarán de la sinagoga. Es más, viene la hora en que cualquiera que os mate pensará que está ofreciendo un servicio a Dios. Juan 16:2. Millones han muerto por Jesús en épocas pasadas y millones de cristianos pronto morirán por él. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que hayan mantenido. Apocalipsis 6:9. Hay 3 elementos más que deben abordarse en este examen de un rapto previo a la tribulación. Primero, la Biblia enseña que Dios juzgará a los vivos durante la gran tribulación. Apocalipsis 3:10, capítulo 14, versículo 7. Un rapto previo a la tribulación presupone un juicio previo a la tribulación de los vivos para determinar quiénes serán arrebatados. Una vez que se lleve a cabo el juicio de Dios sobre los vivos, no habrá una segunda oportunidad para la salvación. El punto 2. La profecía apocalíptica establece una secuencia muy concisa de los eventos venideros.
No hay ninguna mención o descripción de un rapto previo a la tribulación en Apocalipsis. Afirmar que el viaje de Juan al cielo en Apocalipsis 4 simboliza el rapto es una distorsión de la Escritura. No le puedes añadir ni le puedes restar. Estás cometiendo un error muy grande. Estás cayendo en maldición. Pablo también fue llevado al cielo para ver cosas maravillosas, según 2 Corintios 12:4. No podemos pasar por alto el hecho de que el Apocalipsis predice claramente que los santos serán perseguidos durante la gran tribulación. A él, la bestia, se le dio poder para hacer guerra contra los santos y conquistarlos. Y se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Vi que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos, la sangre de los que estaban testimonio de Jesús. Cuando la vi quedé muy asombrada. Bueno, anteriormente leímos en 1 Tesalonicenses 4:15 al 18, la Biblia enseña que Jesús resucitará a los justos muertos en la segunda venida y después de que sean llamados al aire para encontrarse con Jesús, los vivos los seguirán. En otras palabras, hay una reunión de los santos, tanto vivos como muertos, y esto ocurre en la segunda venida. En ese momento todos los malvados que estén vivos en la tierra serán asesinados. Cuando estos temas se sintonizan armoniosamente, solo hay una conclusión posible. Para mí, estoy convencido de que la doctrina de un rapto, pretribulación, ficción, mentira que el diablo inventó para podernos confundir acerca del fin del tiempo. Y estamos viviendo en esta era. Entonces yo les digo a ustedes, amigos y hermanos, que estudien un poco más, investiguen, sálganse de esa chaqueta de religión y dogma, sexta, quítensela, pónganse en la chaqueta de una persona que quiere investigar. Usted tiene libre albedrío, nadie lo puede amarrar a creer una cosa que es ficción o mentira. Todos esos mentirosos que están ahí predicándole y diciendo que va a haber un rapto son puras mentiras y ellos van a pagar las consecuencias. Entonces yo, después de investigar, llegué a la conclusión de creer que la palabra dice y la puse a estudiar para que todo lo que diga esté en armonía. Bueno, este punto es bastante bonito e importante que lo estudiemos a cada momento. Les invito, pónganse, compren su computadora, estudien, hagan una investigación, no se queden ahí varados. No. Bueno, yo estoy orando al Señor para que pueda haber un avivamiento, un verdadero avivamiento, y el verdadero avivamiento es escudriñar las Escrituras para que estemos preparados para su venida. Solamente les deseo felicidades. Les deseo a su familia y las bendiciones del cielo. Le bendiga. Bye.